Saludos cordiales, estimados. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de teorema de superposición, para lo cual nos damos cuenta que en el sistema tiene dos fuentes. En este caso tiene una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Lo que debemos de hacer es, cada vez que hagamos el ejemplo con la fuente de corriente, nos va a quedar la de voltaje, por lo cual la vamos a circuitar. Y cuando hagamos el ejemplo con la fuente de voltaje, vamos a dejar en circuito abierto la fuente de corriente. Entonces, como hay dos fuentes, tenemos que utilizar dos gráficos similares. Para el primer caso, voy a eliminar la fuente de corriente y para el segundo caso, voy a eliminar la fuente de voltaje. Cuando elimino la fuente de corriente, tengo que dejar el sistema abierto, mientras que cuando elimino la fuente de voltaje, tengo que cortocircuitar, tal como me indica aquí el ejemplo. Entonces, procedemos a resolver la primera parte. Me indican que quieren que determine la corriente a través de la resistencia R1, o sea aquí. De igual forma, no me dan la dirección de la corriente, ¿por qué? Porque puede ser hacia arriba o hacia abajo dependiendo del ejemplo. Para este primer caso, cuando nos quedan la fuente de voltaje, ¿cómo podríamos encontrar la corriente que existe en esta resistencia? Podemos hacerlo de dos formas. Vamos a utilizar la ley de Ohm, que es la forma más sencilla de resolverlo. Como aquí esto está abierto, es como si nada de esto estuviese. Entonces, al estar el sistema de esta forma, me quedaría un sistema que está con una resistencia R3 en paralelo a quién? A la resistencia R1 y R2 que están en serie. O sea que la corriente I1 que circula a través de R2 y R1 va a ser la misma. ¿Por qué? Porque todo sistema en serie sabemos que la corriente es la misma. Entonces, me va a quedar esto de la siguiente manera. Ya. Primero voy a hacer el equivalente de R3, perdón, de R1 y R2. ¿Cuánto me queda en este caso? 2.2 y 3.3, 5.5. Listo. Ahora, este 5.5 y este 4.7 están en paralelo. Finalmente me quedaría solo me quedaría esta parte. Y el equivalente sería el paralelo de 5.5 con 4.7. Listo. Entonces, ¿cómo saco ese equivalente? Ya sabemos que están en paralelo. Me quedaría 5.5 por 4.7 dividido para 5.5 más 4.7. ¿Qué es lo que estoy utilizando? Estoy utilizando resistencia en paralelo. La fórmula de resistencia en paralelo para dos resistencias. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me queda ese valor? Me queda 2.53. 2.53 kiloohmios. Recuerden que al estar todas las resistencias en kiloohmios, simplemente multiplicamos sus valores. Listo. Entonces, aquí yo ya podría encontrar la corriente que circula a través de este sistema. Como la fuente está
con el positivo hacia arriba va en esta forma, baja por esta, y finalmente lo que me interesa a mí hallar es este nivel de voltaje. ¿Por qué me interesa hallar a mí ese nivel de voltaje? Porque yo con ese nivel de voltaje, yo puedo encontrar qué cosa, la corriente que va a circular a través de esta resistencia. Y de esa forma encontrar la corriente I1. Adicional, a esta corriente I1 le llamamos corriente I1' y a esta I2'. ¿Por qué? Porque la suma de las dos corrientes me va a dar la corriente I de mi sistema. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago para sacar este voltaje? Simplemente utilizo, como están dos resistencias en serie, utilizo divisor de voltaje 8 voltios que multiplica a ¿quién? A la resistencia que quiero hallar. En este caso es 253K sobre 1.2K más 253K. Y listo. Usando nuevamente la calculadora, multiplicamos por 8 y dividimos para 1.2 más 253. Esto me da como resultado 5.43 voltios. Y listo. Eso quiere decir que aquí, tanto aquí como aquí, o como acá, ¿cuánto nivel de voltaje hay? 5.43. ¿Dónde estará el resto del voltaje de los 8 voltios? Perdón, de los 8 voltios. En esta resistencia que está aquí. En esta resistencia de 1.2K está el resultante. Podríamos hacer lo mismo para ver si efectivamente ese es el valor. Que utilizaríamos el mismo divisor de voltaje. ¿Qué es lo que haría ahí en ese caso? Multiplicaría 8 por ¿cuánto? Por 1.2 dividido para 1.2 más 4.7. ¿Ya? Fíjense como en este caso el valor de los 8 voltios multiplicado por 1.2. Perdón, aquí está mal. No es por 4.7, sino por 2.53. ¿Por qué no es por 4.7? Porque tengo acá la resistencia que está aquí en paralelo. ¿Ya? Por eso no me sale la respuesta. Volvamos a hacerlo. 8 por 2.53 dividido para 1.2 por 2.53. Ahí me da la resultante. Creo que puse mal el valor. Divido para 1.2 por 2.53. Ya, ahí estaría. Ya, ahí estaría bien. Puse por en vez de poner
En vez de poner más, puse por eso no me daba el resultado. Fíjense que aquí tengo 2.57 más los 5.43. ¿Cuánto me da? Los 8 voltios. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos ese valor, fíjense que los 5.43 estarían en esta parte que está arriba, en toda esta parte que está aquí, con referencia a la Tierra. ¿Ya? Listo, de esa forma puedo encontrar I'. I' sería igual a qué entonces? I' sería igual a los 5.43, que sería el voltaje que está ahí arriba, dividido para quién? Dividido para la resistencia. Como aquí me quedan dos resistencias en serie, sería para 5.5. ¿Cuánto me da este valor? 5.43 dividido para 5.5. 0.98. Aproximadamente 0.98 amperios. ¿Y hacia dónde está esta corriente? Hacia abajo. Ahora sí le puedo dar sentido a la primera corriente. Entonces, aplicando el método de superposición, lo primero que hice que fue eliminar esta fuente de corriente. ¿Cómo la elimino? Dejándola en circuito abierto. Y esta sería parte del resultado. Ahora en cambio acá, ¿qué eliminé? La fuente de voltaje. Y asimismo, ¿con qué me encuentro? Con que tanto la resistencia de 1.2 como la de 4.7 se encuentran en paralelo, por lo cual voy a encontrar su equivalente, que sería de la siguiente forma. 1.2 por 1. Perdón, por 4.7. Vamos a hacer la multiplicación. 1.2 por 4.7 dividido para 1.2 más 4.7. Me da 0.95. 0.95. Esta nueva resistencia total con R2 se encuentran en serie. ¿Cómo reconocíamos si un sistema estaba en serie o en paralelo? Simplemente viéndolo si está uno a continuación del otro o está uno paralelo al otro. En este caso R2 y 0.95 está uno a continuación del otro. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente forma. Entonces aquí me va a quedar una sola resistencia Entonces, como están en serie, simplemente tengo que sumar al resultado que tenía aquí más 3.3, 4.25. Aquí me queda 4.25 kilómetros. Ahora, ¿cómo encuentro esta corriente teniendo una fuente de corriente? ¿Qué utilizamos ahí? El divisor de corriente. Entonces, para yo sacar I2', esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la corriente de la fuente que multiplica ¿quién? Si quiero sacar la corriente en esta resistencia, tengo que utilizar la
resistencia del otro lado. Entonces me quedaría 5 por 425 sobre 2.2 más 425, divisor de corriente. Entonces, ¿cuánto me va a dar este valor? Tengo 425 por 5 dividido para 425 más 2.2 o 2.2 más 425. No hay problema, si se lo suma de cualquiera de las dos formas va a dar lo mismo. Por lo tanto, I2' me va a dar 3.29, casi 3.3. Pero ojo, aquí estoy multiplicando K y K, me queda un número entero, pero este 5 es 5 miliamperios. Entonces esto sería 3.29 miliamperios. Ojo con esa parte. Como la corriente viene por este sentido, en este caso va a quedar hacia abajo. ¿Ya? Finalmente, la corriente que tengo aquí, I1, va a ser igual a I1', ¿hacia dónde está? Hacia abajo mismo. Entonces se van a sumar ambos, porque esta I1 está hacia abajo, más I2', que también está hacia abajo. Entonces, como aquí tengo miliamperios, voy a transformar esto a miliamperios. ¿Cómo lo transformo? Sencillo. Vuelvo a dividir 5.43 dividido, acordémonos que aquí tenemos voltios, dividido para 5.5, pero recordemos que este 5.5 es kilo ohmio, entonces me quedaría 0.98 miliamperios aquí, ¿ya? ¿Sí? Recuerden que aquí nos quedó voltios, dividido para kilo ohmios, miliamperios. Entonces aquí tendría 0.98 miliamperios más 3.29 miliamperios. ¿Cuánto me va a dar esto? Sumamos más 3.29. Me da 4.27 miliamperios. 4.2728. ¿Ya? Y ese sería el valor de la corriente en esta resistencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer para corroborar que este valor está bien? Vamos a utilizar el Proteus, en el cual vamos dentro de los instrumentos a sacar la fuente de corriente. La fuente de corriente, ese source, la elegimos, la ubicamos, vamos viendo nuestro sistema inicial, está hacia arriba. La corriente me dice que es de 5 miliamperios, entonces podría escribirlo como 0.005 amperios. Tengo R1, R2, R3. Utilizamos la fuente. Aquí la resistencia es de 2.2K. Cambiamos los valores. Arriba tenemos de 3.3K.
3.3, 1.2, 1.2K, una fuente de 8 voltios, una fuente de 8 voltios, y una resistencia de 4.7. Entonces procedemos a unir todo el circuito. Pero así mismo, pongamos un poco más arriba. Y aquí tengo que poner mi amperímetro. ¿Cómo lo ubico? Veamos la respuesta. Supuestamente va hacia abajo la punta. Sería más, menos. Siempre la punta, recuerden que me indica el negativo. Solo cuando voy a medir fuentes de corriente va en el otro sentido. Como está en miliamperios, cambiamos a miliamperios y probamos el sistema. Fíjense. ¿Cuánto me dio ahorita? 4.28. ¿Cuánto me dio a mí? 4.277, que sería exactamente lo mismo. ¿Ya? De esta forma, demostramos tanto de forma matemática, con conceptos de fundamentos de electrónica, y con el software Proteo, lo que hacemos es como corroborar la respuesta que hemos obtenido. Y listo. Eso sería todo de este ejercicio.